¿Cómo caminamos con Cristo? ¿Cómo es caminar con Cristo? ¿Cómo camina usted con Cristo? Con seguridad, con gozo. Bien, ¿qué más? Ahí estamos. Siguiendo sus pisadas. Bien. ¿Cómo más? Les voy a ayudar leyendo Filipenses capítulo 1, verso 27. Filipenses capítulo 1, versículo 27. No es tanta la ayuda que le voy a dar, pero bueno. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o sea que esté ausente, oiga de vosotros que está firme en un espíritu, en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Qué entiende usted? Dice la palabra de Dios que debemos comportarnos como es digno del Evangelio. Y dígame cómo es comportarse como digno del Evangelio. Santo, justos, imitando a Jesús, mansos, humildes, predicando el Evangelio, haciendo discípulos. ¿Sí? ¿Amén? Ahora la pregunta es, ¿lo está haciendo? ¿Lo está haciendo? ¿Lo puede hacer? ¿Es justa? ¿Es justo con todas las cosas? ¿O por ahí es injusto? ¿Es santo siempre? ¿O por ahí se escapa algo? ¿Lee la Biblia siempre? ¿O por ahí día que no leo? ¿Ora siempre? ¿O por ahí a veces no? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos? Usted sabe que el mensaje de hoy, si lo tienen ahí, es caminando con Cristo. Y yo quiero que hoy podamos reflexionar de cómo es caminar con Cristo. Porque caminar con Cristo es comportarme como es digno del Evangelio. Y sabemos cómo es comportarnos como es digno del Evangelio. Pero también sabemos que tenemos derrotas. También sabemos que humanamente no podemos. Porque si alguien me dice que yo puedo ser manso y humilde de corazón como Jesús, me cuesta, me falta mucho trecho por caminar. El Señor nos dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, y no lo estoy haciendo. Entonces también me está faltando un trecho. Y si me está faltando es porque no estoy aprendiendo a caminar como Cristo caminaba. No estoy aprendiendo a caminar con Cristo. Entonces, quiero que leamos un texto en el libro de Colosenses. Versículo 6, Colosenses capítulo 2, versículo 6. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. De la manera que recibiste al Señor Jesucristo, camina con Él. De la manera que recibiste a Jesucristo, viví tu vida cristiana. De la misma manera. Y este es el secreto que hoy quiero que desarrollemos. Los que no están haciendo el grupo pequeño,
Les invito a que se sumen. Los que no tienen en sus teléfonos Ring Now, pídanmelo para que se los pueda poner y ustedes puedan ver las series que estamos viendo allí, porque son muy buenas, muy edificantes. El cierre de lo que vimos de creyente a discípulo habla del secreto de Pedro, y el tema de hoy tiene mucho que ver con eso, porque Pedro fue llamado cuando estaba pescando. Dice que había amanecido, lo voy a decir rápidamente porque ya lo conté varias veces. Ya estaba amaneciendo, llegaban los pescadores y Jesús aparece y ellos no habían pescado nada. Entonces Jesús le dice a Pedro si podía subir a la barca y retirarse un poquito, y se sentó allí y empezó a enseñar y a enseñar. Fue la primera vez que estos hombres escuchaban a Jesús. Pedro, Simón, Jacob. Y entonces Jesús le dice a los pescadores, vayan y tiren la red. Y ellos dicen, no, si hemos estado toda la noche no pescamos nada. Pero obedecieron, fueron, pero obedecieron porque fueron impactados por la palabra. Fueron y tiraron la red y trajeron muchos peces, de tal manera que no podían cargar todo, que no podían arrastrar hasta la orilla todo. Pero una vez que llegaron a la orilla, Pedro dice, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Se da cuenta que está delante del Señor. Se da cuenta que lo que ha sucedido es un milagro. Y a mí esto me dice mucho, porque la gente está trabajando, está invirtiendo su vida en tratar de ganar peces, y al final de la jornada se da cuenta que está vacío. Hay gente que vive toda la vida tratando de acumular riquezas, y luego se muere y parte de este mundo vacío, habiendo perdido su vida y habiendo dejado los bienes que hizo acá en la tierra. Esa no es la manera de caminar con Cristo. Pero cuando Jesús le mira a Pedro, por la actitud que tiene, le dice, ahora serás un pescador de hombres. Y ellos empiezan a seguir a Jesús, pero todavía no habían sido elegidos como los 12. Luego son elegidos como discípulos y siguen a Jesús. En ese seguir a Jesús, en ese caminar con Jesús durante 3 años, podemos decir, hay uno de ellos, Felipe, que le dice a Jesús, Señor, no sabemos a dónde vas, pero muéstranos al Padre y nos basta. Y escuche la respuesta de Jesús. Jesús le dice, pero tanto tiempo estoy contigo y no te diste cuenta, no me conoces. Porque Él era el Padre, Él era Dios, Jesucristo es Dios. Entonces, la pregunta es, ¿somos creyentes? Sabemos que debemos caminar de una manera digna del Evangelio. Y sabemos también que no estamos llegando a cumplir con lo que Dios exige. Porque quizás no hemos aprendido a caminar con Cristo. Porque todavía no hemos aprendido lo que significa andar en Cristo. Por eso todavía nuestro compromiso es con el mundo. Por eso todavía estamos gastando tiempo en cosas que se van a desvanecer. Por eso todavía estamos sin invertir en lo eterno. Y este mundo nos atrapa y quita nuestro tiempo, quita nuestras fuerzas, nuestra inteligencia, porque la estamos abocando a otras cosas y estamos caminando más al ritmo de lo que camina el mundo que caminar al ritmo de como Cristo quiere que caminemos. Y entonces Jesús le dice a Felipe, tanto tiempo estoy contigo y no me conoces. Y yo no quisiera tener esa respuesta de Jesús, que me diga, tanto tiempo, Luis, estuviste conmigo, tanto tiempo estuviste en la iglesia, tanto tiempo estuviste alabando y todavía no me conoces. ¿Sabe que este Pedro, que se
se inclinó ante Jesús cuando estuvo la pesca milagrosa. Después de estar caminando esos años con Jesús, 3 años, después que Jesús murió y resucitó y que se presentó vivo a los discípulos. Y claro, Jesús se había aparecido varias veces ya resucitado. Y pasaba tiempo, o sea, dice que ya había pasado como 15, 20 días de la resurrección. Entonces Pedro le dice a los demás que estaban con él, esto está en Juan 21, vamos a pescar. Y los otros dicen, bueno, vamos. Y se volvieron a pescar y estuvieron toda la noche pescando. Y no pescaron nada. Porque somos así nosotros, a pesar de conocer a Cristo como Señor y Salvador, como conocerlo como nuestro proveedor, como nuestro sostén, empezamos a buscar otra vez en el mundo que nada nos dio lo que Cristo tiene para darnos. Después de haber conocido a Cristo, de conocer a Cristo, de caminar con Cristo, de verlo a Cristo, de alabarlo al Señor, de conocer la palabra, somos capaces de volver otra vez a pescar. Y pasó la noche y no pescaron nada. Y volvían otra vez sin pescar nada. Y cuando ellos volvían, Jesús en la orilla les dice, ¿tienen pescado? Nada. Entonces Jesús le dice, tiren la red a la derecha. 153 peces traían y era tanto que las redes se rompían. Pero cuando llegaron a la orilla, ya Pedro no se arrodilló delante de Dios, delante de Jesús, diciendo, apártate de mí porque soy indigno, soy pecador. Se sentó alrededor de lo que Jesús había preparado, una parrilla, fuego, peces, pan, y dice que Jesús le dio el pan y le dio el pez. Es el tiempo de la comunión con Él, es el tiempo de la adoración, es el tiempo de pasar momentos especiales en su presencia. Y caminar con Cristo es eso. Caminar con Cristo es conocerlo, es disfrutarlo, es vivirlo, es recibir lo que Él nos provee. Y en ese momento Él les está dando y ellos están sentados y ninguno se atrevió a preguntarle nada porque sabían que era el Señor. Y levantándose de allí, Jesús camina con Pedro y le dice, ¿me amas? Y Pedro no le pudo decir te amo, le dijo te quiero 3 veces. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Mire, ese no es un tiempo para decirle, serás pescador de hombres, ahora serás quien apacienta las ovejas. Porque cuando pasamos tiempo con Jesús, no solo tenemos la tarea de alcanzar a aquellos que están perdidos, sino de alimentar y ayudar a crecer a aquellos que ya son sus hijos. Los que caminan a la par de Jesús hacen esto. Y no podemos servir a Jesús si nosotros no nos sentamos a sus pies a poder recibir de Él cada día ese pan, ese pedazo de pan y ese pescado que Él ha preparado para nosotros. Palabra diaria de Dios que alimenta nuestra alma, que nos ayuda para poder servirle. Y entonces Pedro caminó sirviendo a Jesús. Pedro caminó con Jesús después que Jesús se fue y estuvo a la diestra del Padre. Y al llegar ya a sus últimos días, Pedro pudo decir, Jesús te amo con el amor ágape, porque él pudo ser sacrificado por el Evangelio. Y él fue muerto, crucificado como Jesús, diferente, porque él dijo de cabeza, porque no soy digno de ser crucificado como mi Señor. Pero él estaba dando su vida por amor. Y entonces nosotros tenemos que aprender a caminar con Cristo. Caminar con Cristo es llegar a, como Pedro, decir, sí, Jesús, te amo, como dice en Corintios 13, y amo a mis hermanos, aunque no lo merezcan, aunque me hagan daño, aunque no reciba lo mismo, pero los amo,
Y entonces aprendí a caminar con Cristo. Entonces les pregunto, ¿cómo es caminar con Cristo? Repita conmigo, de la manera que lo recibiste, camina con Cristo. Colosenses capítulo 2, verso 6 dice, por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, andad en Él. Y este es el secreto. Hay una sola manera de poder caminar con Jesús. Y es de la misma manera que recibimos a Jesús. Ahora dígame, ¿cómo recibió a Jesús? ¿Alguien recibió a Jesús? ¿Sí? Amén. ¿Cómo recibió a Jesús? Bien. ¿Y usted qué hizo? Se arrepintió y creyó en Jesús, que Él murió en la cruz y por usted, y que su sangre le limpiaba de todo pecado, y lo recibió como Señor y Salvador de su vida. ¿Qué es lo que hizo usted? ¿Murió en la cruz? ¿Resucitó? ¿Pero qué es lo que hizo usted? Creyó, creyó. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Él murió en la cruz y resucitó. Entonces, de la manera que yo recibí a Cristo, ¿de qué manera recibí a Cristo? Dice Efesios, vamos a leer Efesios capítulo 2, verso 8. Capítulo 2, verso 8. Porque si entendemos esto, vamos a aprender a caminar con Cristo. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios. Entonces, ¿cómo hemos sido salvos? Por gracia, por la gracia de Dios, porque Él hizo todo para que nosotros seamos salvos. Por gracia somos salvos. No lo merecemos, Dios lo hizo. Nos amó de tal manera que envió a Jesús, su Hijo, que muere en la cruz por nosotros. Cristo nos amó de tal manera que su sangre vertió en la cruz para limpiarnos de nuestros pecados. La palabra dice que Él nos abrió un camino nuevo y vivo que nos conduce a su presencia. Eso es gracia. Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios es la presencia de Dios que bendice, que fortalece, que santifica, que nos ayuda. Entonces somos salvos por gracia. ¿Y nosotros qué pusimos? La fe. Creer en Él. Creer en Él. Y entonces cuando yo le digo que debemos andar en Cristo de la misma manera que recibimos a Cristo, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que por la gracia de Dios voy a caminar por fe. Por la gracia de Dios voy a caminar por fe. ¿Qué es lo que pide Dios? Mi fe. Que yo crea en Él, que yo confíe en Jesús. Y Él va a derramar su gracia sobre mí. Romanos capítulo 11, versículo 6. Romanos capítulo 11, versículo 6. Dice, si por gracia ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. O sea que es por gracia. Es por gracia y no por obras. Entonces no alcanzamos nosotros a caminar en Cristo tratando nosotros de ser santos, tratando nosotros de ser justos, tratando nosotros de estar orando constantemente para alcanzar. Mire, le contaba este relato de Pedro, porque Pedro en los 3 años, ustedes han visto que cuando vinieron a buscar a Jesús, Pedro impetuosamente sacó la espada y le cortó la oreja a Malco. Eso era fuerza humana. Y Jesús dijo, no es así. No es así. No es con la fuerza humana que vamos a conquistar.
Y Jesús le dice, si yo quisiera, pediría al Señor ángeles y mandaría millares de ángeles para pelear. Pedro le dijo, Jesús, yo no voy a negarte. Yo no voy a negarte. Todos te pueden negar, yo no. Aún mi vida voy a dar por vos. Y Jesús le dijo, esta noche me negarás 3 veces. Cuando nosotros estamos seguros de nosotros mismos, cuando creemos que podemos vivir la vida cristiana, cuando creemos que podemos evangelizar y discipular y hacer cosas, estamos confiando en nuestra carne. Pero por eso dice que nosotros debemos caminar por gracia, por medio de la fe. Entonces, Señor, tengo que orar, pero yo confío en que tú vas a hacer la obra en mí. Voy a disponerme a sentarme para orar. Quiero que tú me ayudes a tener tiempos de oración. Quiero leer la palabra. Señor, quiero que tú me ayudes a leer la palabra, a entender la palabra. Que tu gracia llegue a mi vida para que yo entienda tu palabra. Señor, tengo que salir a evangelizar, pero tengo miedo. Pero yo voy a obedecerte, yo creo en ti. Yo sé que tú te vas a manifestar. Y en tu nombre voy a ir. Y entonces vas a hablar la palabra. Y vas a ver las maravillas que Dios va a hacer. Pero cuando tú vas sin la gracia de Dios, no tienes victoria. No tienes victoria. Entonces, por eso es que así como recibí a Cristo, debo andar en Él. Así como recibí a Cristo, es como camino con Cristo. Y camino bajo esa gracia de Dios, porque es por gracia como camino. ¿Y qué es la gracia de Dios? Es ese favor que no recibo. Es ese favor que recibimos y que no lo merecemos. La gracia de Dios es la obra magnífica de Dios hecha en este mundo y en cada uno de nosotros. Hemos leído recién la gracia salvadora en Efesios capítulo 2, versos 8 a 9, que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Pero también somos santificados por gracia. Tito capítulo 2, versículo 11. Tito capítulo 2, versículo 11. Y 12. ¿Qué dice? Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Y qué más? La gracia enseñándonos que renunciando a impiedad, a deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, Señor, yo no quiero andar en el pecado, quiero renunciar al pecado. Y la gracia de Dios es la que me enseña a renunciar a la impiedad. Es que la gracia de Dios es la que me enseña a renunciar a esos deseos mundanos que nos atrapan, esos deseos mundanos que no nos dejan acercarnos a tener una buena relación con Dios. Por eso dice, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es que la gracia de Dios es la que nos santifica y nos enseña a vivir de manera prudente, justa y de manera piadosa. Entonces, cuando yo empiezo a caminar por gracia, cuando aprendo que así como recibí a Cristo, así es como debo caminar, entonces en cada momento voy a estar dependiendo de Dios, dependiendo de esa gracia de Dios. Y cuando estoy dependiendo de Él, yo debo entender que Él siempre actúa después que yo hice todo lo que podía hacer. O sea, la gracia de Dios no suple mi vagancia, no suple mi esfuerzo. Dios quiere que yo me esfuerce. Dios quiere que estaba con el grupo de CPI y les decía y les hablaba del devocional.
y las excusas por las cuales no tenemos devocional, y es que a veces estamos muy ocupados, que el trabajo, que me levanto y enseguida salgo corriendo, y que a la noche llegan cansados, y que ya a veces empiezan con el devocional y se duermen, y que pasa el día, y que pasan 2 y 3 y no tienen devocional. Entonces dije, la gracia de Dios es necesaria allí para que tengas tu devocional diario. Pídele a Dios que 15 minutos antes de lo que te levantas siempre, puedas levantarte a tener tu devocional. Y si tú pones tu esfuerzo, Dios va a poner lo que tú no puedes poner. Y vas a tener tu devocional todos los días. No hay excusa. No hay excusa para el que quiere caminar con Cristo. Entonces, la gracia santificadora nos enseña a vivir de una manera prudente, justa y piadosa. No es que yo vivo justo, no es que yo sea piadoso, no es que yo sea prudente porque yo puedo. No, es la gracia de Dios la que a mí me enseña a vivir de esa manera. Y la gracia de Dios es fortalecedora, nos fortalece. Mire, en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9, ¿sabe qué le respondió Jesús? ¿Qué le respondió Dios a Pablo? En el capítulo 12, versículo 9. Así es, así es. Entonces, ya 3 veces había orado Pablo diciendo, Señor, quítame este aguijón de la carne. ¿Y cuál era ese aguijón de la carne? Aunque no se sabe, algunos estudiosos creen que era alguna enfermedad en los ojos, porque el día de la conversión vio un resplandor y que parece ser que de ahí le costaba ver. Y entonces él escribía en las cartas al último diciendo, mira con cuán grande letra te escribo. Entonces por ahí creen que era por los ojos. Otros creen que por sus largos peregrinajes compartiendo el Evangelio, por los naufragios que sufrió y en los lugares a donde estuvo, que se enfermó quizás de malaria y la fiebre recurrente era lo que le hacía tener tanto dolor y clamor diciendo a Dios que le quitara eso. Y entonces viene la respuesta de Dios para este hombre que está pidiendo fortaleza. Le dice, bástate mi gracia. Nosotros nos quejamos también por lo que nos duele, por lo que nos pasamos, por lo que sufrimos, ¿verdad? Y la respuesta de Dios es, basta mi gracia. Pero no está diciendo, bueno, aguantátela, no, está diciendo, basta mi gracia, porque la gracia de Dios es la presencia de Él en nuestra vida. Y su presencia es la que nos da la fuerza necesaria para poder sobrepasar momentos difíciles que yo no puedo aguantar, que humanamente ya llegué al límite. Pero la gracia de Dios es la que me fortalece para poder pasar. Mire, Wesley predicó miles de sermones, caminó millas, pero él decía, y escribió un montón de sermones, y cuando él terminaba la jornada, después de haber tenido una jornada agotadora, él decía, no estoy cansado, es que es la gracia de Dios que me sostiene. Y debemos aprender nosotros que la gracia de Dios es la que nos fortalece, porque se perfecciona en nuestras debilidades, ¿sí? Se perfecciona en nuestras debilidades. Porque cuando soy débil y no puedo, entonces la gracia de Dios viene, interviene para que yo pueda ser un hombre santo, justo, piadoso y fortalecido en el Espíritu Santo. Y la gracia de Dios también se manifiesta en el servicio. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pongo al servicio de los demás
esa gracia que Dios derramó en mi vida. Cada uno de los que estamos sentados acá ha recibido de Dios uno o varios dones. Y esos dones tienen que ser puestos al servicio del Señor. Y qué bueno es cuando cada hermano está sirviendo en la gracia que Dios le ha dado. Entonces, cuando está enseñando por la gracia de Dios en su vida, está administrando la multiforme gracia de Dios. Porque aquel que limpia, aquel que sirve, aquel que ayuda, aquel que predica, aquel que discipula, aquel que exhorta, aquel que anima, está ejerciendo la gracia de Dios. Y por eso dice que la gracia de Dios es la que nos capacita para hacer tareas espirituales. Y es la que nos capacita para servir a un Dios santo, santo, santo. Entonces, ¿cómo es vivir la vida cristiana? Así como recibiste a Cristo, es como caminas con Cristo. Es necesario la gracia de Dios, al cual alcanzas por medio de tu fe. Y la meta de la vida cristiana. Hay una sola meta en la vida cristiana. Y esa meta es conocer a Jesús. Conocer a Jesús. Por eso comenzaba y quiero terminar diciendo que Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre. Y él dijo, tanto tiempo estoy con ustedes y no me conoces. Pues la meta de la vida cristiana es conocer a Jesús. Y nuestra meta es que cada día yo pueda conocerle un poquito más. Conocer y descubrir a ese Jesús un poquito más. Conocer de su amor, conocer de su misericordia, conocer de su paciencia, conocer ese abrazo que fortalece, conocerle que Él está delante, que está abriendo puertas, conocerle cómo Él destraba las puertas que a veces están allí trabadas, y los trámites no avanzan, pero Dios obra y las cosas empiezan a avanzar. Entonces Dios, conocer a ese Jesús que me cuida, conocer a Jesús, que ese Jesús que me conoce, ir a la mañana en mi tiempo devocional y la palabra que Él me está dando es una palabra para mí, para ese día, porque lo voy a necesitar, y comienzo a vivir ese día y veo cómo esa palabra fue necesaria para mí ese día. Conocerle que Él está interesado por mí, conocer de su amor. Entonces la meta cristiana es conocer a Jesús, por eso la palabra de Dios dice en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces, conocemos a Dios a través de la revelación, a través de la fe y a través de la relación. Lo conocemos a través de la revelación, porque Dios se ha revelado a través de la creación. Lo conocemos a través de la conciencia, porque Dios ha puesto en nuestra conciencia sus leyes. Y lo conocemos a través de la Escritura, porque a través de la Escritura conocemos a Dios. Y lo conocemos a través de Jesucristo. Por eso los apóstoles dijeron, los que han tocado nuestras manos, los que han visto nuestros ojos, eso es lo que les anunciamos. Y nosotros no podemos anunciar a otro que no sea ese Jesús que conocemos. Porque la gente no será impactada por las palabras de la Biblia que yo pueda repetir. Porque la gente no va a conocer a Cristo si yo le predico un plan de salvación y le digo que ore. La gente va a conocer a Cristo cuando yo de mi corazón le muestre en mi vida a ese Jesús que transforma mi vida. Porque conocerle a Jesús es pasar tiempo con Él. Lo que han tocado mis manos, lo que han visto mis ojos, la experiencia que tengo con Él, cómo Él me cautiva, cómo lo amo. Cuando yo hable de eso, la gente será atraída a Jesús. Cuando yo hable de mi experiencia con Cristo, la gente será atraída a Cristo. La fe es conocer. Leo la Biblia y entiendo. La fe es consentimiento, porque lo que he leído, digo, estoy de acuerdo con eso que dice la palabra. Y la fe es confianza, quiere decir, actúo de acuerdo a lo que he creído.
Entonces, la fe es conocimiento, consentimiento y confianza. No puedo tener fe si no conozco la palabra. Y cuando conozco la palabra, esa palabra que llega a mi vida, actúo de acuerdo a esa palabra. Y eso es fe. Y debo vivir por fe. Y debo aprender a pasar tiempo con Jesús. Que cada día que pasa sea un desafío de poder conocer un poco más a Jesús. ¿Cómo vivo la vida cristiana? ¿Cómo viviré la vida cristiana de ahora en más? ¿Qué le parece? ¿Vuelvo a predicar? De la misma manera que recibí a Jesús. ¿Cómo camino mi vida cristiana? De la misma manera que recibí a Jesús. De la misma manera que conocí a Jesús, que recibí a Jesús. Por gracia, por medio de la fe. Y vamos a ver cómo ahí vamos a tener victoria en aquellas áreas que hemos tenido fracasos. Amén.